Dios quiere que la gente se acerque. Y es mejor que anheles tanto la presencia de Dios, que te mueras en su presencia antes que no anhelarlo. Es mejor ver la gloria y morirse, pero la vi. Estuve allí, lo toqué, lo sentí, como decían los apóstoles, y no haberlo experimentado. Entonces Moisés ponía el velo, tanto que un día se le fue la gloria. La gloria fue bajando conforme avanzaban los días, y ya el rostro de Moisés ya no brillaba. Y no brillaba el rostro, y entonces Moisés de todas maneras seguía con el velo, porque la gente decía, no, mira, trae un velo porque su rostro brilla, porque él habla con Dios cara a cara. Ya no le brillaba, pero seguía allí, ¿verdad? Hay gente así, ¿no? Que un día tuvo una gran experiencia con Dios y se le pasa la gloria, pero sigue contando su experiencia y sigue con su velo puesto. Yo un día Dios se me apareció y el Señor me dijo, sí, mi hermano, pero hace 20 años que no te habla. O sea, yo creo que ya deberíamos saber que el velo se fue, que la gloria se fue, ¿verdad? Ya quítate el velo. Entonces el apóstol Pablo escribe de tener una relación con Dios a cara descubierta, sin velos, tomando la referencia de Moisés. Es decir, que sepamos quitar de nuestra vida todas aquellas cosas que no necesariamente son malas, pero que hacen una separación entre Dios y nosotros. Las cosas malas es evidente que tenemos que quitarlas. Las consecuencias mismas de esas prácticas nos obligarán a quitar las cosas malas. Pero las cosas buenas suelen ser cosas en las cuales nosotros nos escondemos también. ¿Recuerdan cuando Adán pecó? La Biblia dice que se escondió detrás de los árboles del huerto. Y Dios había dicho cuando hizo los árboles, son buenos en gran manera, o son buenos. Vio Dios lo que había hecho y dijo, es bueno. Dios había dicho que los árboles eran buenos, pero Adán estaba escondido detrás de los árboles. A veces tomamos cosas buenas para escondernos. Pastor, no pude ir porque llevé a los niños al parque. Tienes toda la semana. O sea, a veces nos escondemos detrás de cosas buenas, detrás de algo positivo, detrás de algo que Dios valora. Nos escondemos como diciendo, como que a lo mejor Dios va a decir, no, está bien, si estás detrás del árbol está bien. Entonces, hablamos de quitar velos, no solo cosas negativas, sino todo aquello que puede estar privándote de la gloria de Dios. ¿Estamos entendiendo esta verdad? Amén, bendito sea Dios. Lot, que era un hombre justo, era un velo para Abraham. Y Lot tenía que ser removido. También Lot andaba con Abraham, dice la Biblia. Abre la escritura, capítulo 13 del Génesis, verso 5, por favor. Génesis 13, 5, por favor. Mira lo que la palabra enseña. Dice la palabra del Señor, Génesis 13, 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Nota que Lot estaba con Abraham. Pero ¿qué no había dicho Dios a Abraham? Deja tu tierra y tu parentela. Entonces Abraham no había obedecido del todo a Dios. Abraham tenía miedo, así que primero se llevó a su papá. Se muere su papá, agarra a su sobrino y se va con él. A veces tratamos de recargarnos porque tenemos miedo a enfrentar el llamado de Dios, la promesa de Dios, el reto divino de una manera personal. Es más fácil esconderse que dar la cara y hacerlo de una forma propia. Pero en este caso Abraham se escondía ahora detrás de su sobrino. Posiblemente Abraham pensaba, yo soy un hombre de edad y necesito a alguien joven como Lot. Él me puede ayudar en los viajes, él puede hacerse cargo de muchas cosas. Pero el punto es que Lot significaba un retraso a Abraham. Y de todas maneras Dios había bendecido a Lot. Ahora, dice el pasaje también Lot era bendecido. ¿Por qué? Dice el pasaje porque andaba con Abraham. Eso es algo muy interesante. Tenemos que aprender a comprender, tenemos que entender claramente que en el diseño de Dios, Dios desea bendecir a todos los creyentes, a todos. Pero también debemos entender que, por ejemplo, varón, la bendición de tu hogar depende de tu cobertura. Tu familia no será bendecida si tú no eres un hombre bendecido. Si eres la cobertura de tu hogar y tú tienes escasez y te metes en problemas y en deudas, eso sucederá a tu casa. Y no puedes decir, soy cristiano, aunque seas cristiano. Tienes que tener una actitud correcta. O sea, Abraham estaba bendecido y porque Lot estaba con Abraham, Lot estaba bendecido. Entonces, sin embargo, el que Lot estuviera bendecido no significaba que Dios estuviera de acuerdo con que estuviera Abraham llevando a Lot. Aunque dice la Biblia que Lot tenía ovejas, vacas y tiendas. En otras palabras, también tenía de alguna manera un trabajo que realizar como lo hacía Abraham.
tenía ovejas, tenía, por decirlo así, vacas y tiendas, tenía bendición, tenía un servicio, tenía una promesa recibida de parte de Dios también. Sin embargo, lo había recibido por causa de Abraham. Y esto es algo que tenemos que entender. Abraham tiene miedo. ¿Qué cosas estás perdiendo en tu vida porque tienes miedo? Y te escondes detrás de velos, te escondes detrás de excusas, te escondes detrás de no sé, a lo mejor de algo que no es lo que Dios ha definido para ti. Estás en el trabajo que no debes estar, estás teniendo la clase de vida que no debes tener, porque estás escondido con el miedo a enfrentar lo propio. Ahora, en este caso, notamos por la palabra que Lot, pues sí, Lot también está sirviendo. Él también tiene sus ovejas, sus vacas, sus tiendas, pero él está no teniendo todo lo que Dios tiene para él, ni Abraham está teniendo todo lo que Dios tiene para él, porque Abraham está desobedeciendo a Dios. Y dice la Biblia entonces, más adelante el capítulo 13, verso 6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Desde un principio, Dios mandó al hombre que llenara la tierra y la sojuzgara y la gobernara. Desde un principio, esa es la bendición, la promesa de Dios. Ahora, Abraham es el hombre de fe. Abraham es el hombre llamado por Dios para que tenga bendición a las familias de la tierra. Hay fe en Abraham. Pero detrás de Abraham estaba Lot. Pero Lot no es un hombre de fe, es un hombre de velos. La fe es ver lo que no se puede ver. Es la convicción de cosas que todavía no tengo, pero en fe ya las tengo. ¿Me estoy dando a entender en esto? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, lo contrario a Abraham es Lot. Porque Lot no tiene la visión. Porque Lot no puede mirar lo que está mirando Abraham. Y como por motivo de eso, nosotros encontramos ahí en la palabra del Señor, vemos que terminan teniendo ahí un problema. Dice que la tierra no era suficiente. Escucha esto, jamás habitarán la duda y la fe juntos. Jamás habitarán la gracia y la ley juntos. Jamás podrás habitar en las promesas de Dios mientras manejes tu vida con ley. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Tú no puedes decir a Dios, Señor, cumple tus promesas en mi vida. Pero Dios no cumplirá las promesas de Dios en tu vida si tú en tu práctica de vida estás viviendo conforme a la ley. Obedeces por temor. Obedeces porque no te queda de otra. Y no por la gracia de Dios que te apasiona para hacer la voluntad del Señor. Entonces, si tú tienes que vivir en la ley, estás bajo velos. Nunca vas a tener las promesas que Dios tiene para ti hasta que te sueltes del velo y digas, yo amo a Dios, yo quiero servir al Señor, yo quiero hacer la voluntad de Dios por causa del Señor y no por causa de ninguna otra cosa. Entonces, vemos en la palabra de Dios cómo necesitamos entender esta separación. La única vez que junta la ley y la gracia es el Calvario y la muerte, ve la cruz. Es la única posibilidad. Tú no puedes estar pensando de esa forma. Tienes que pensar en fe, sin ley. Tienes que pensar sin velos. ¿Qué es pensar sin velos? La gente que tiene velos no puede mirar más allá. El velo te impide ver. Pero por eso la palabra habla de revelación, quitar el velo y ver bien. Y cuando no tienes velos, cuando ves claramente, en ese momento tú dices, podemos hacerlo. Gloria a Dios. Alguien me preguntó una vez, no hace mucho, hace una o 2 semanas y media más o menos, pastor, ¿no tiene miedo de las cosas que hace y todo? ¿De qué? Si ya lo vi. Si lo veo, lo hago. Si no lo veo, no lo hago. O sea, el secreto de la obra de Dios y de la bendición de Dios no es hacer cosas para que Dios le ponga el aval y me bendiga. El secreto es meterse en Dios y verlo. Y si ya viste, es como, imagínate que conozcas el futuro. Imagínate que sepas cuál es el número de la lotería de la semana que entra. ¿Sí o no sería una enorme ventaja? ¿Verdad que sí? Eso es la vida de fe. La vida de fe es el tiempo que dedicas a estar a solas con Dios hasta asegurarte qué quiere Dios. Entonces te quita el velo, te deshaces del Lot.